Como buen oficinista, Go Young-wan se encontraba de un humor pésimo y no hacía el menor esfuerzo por ocultárselo a otros, pues odiaba con toda su alma a un colega que le hacía la vida de cuadritos con sus constantes pleitos día tras día. Previamente, el güero había tenido que aguantar comentarios negativos del de cabello oscuro sobre su trabajo. Por eso, su jefa decidió intervenir para discutir los detalles de lo sucedido. Ella quería entender bien qué había pasado entre los dos jóvenes, pero no tuvo chance, pues el causante del mal humor del prota la interrumpió. Kang Hyun-woo le informó que aún no terminaba de discutir las fallas en su trabajo y por eso no debió largarse así de la oficina. Al oírlo, el coraje del chico aumentó, sintiendo a su colega como un completo presumido, mientras la jefa comentó que seguro los dos chavos se gustaban dadas sus frecuentes peleas. Para sus adentros, el güero admitió que ni siendo el último hombre sobre la tierra, se fijaría en su insoportable compañero. Pese a ser gay, poco después, Hyun-woo le exigió que viera nuevos avances en el proyecto. Ese día, o si no, les causaría problemas a todos los empleados. Esta noticia dejó helado al personaje principal, pues le presentaba una tarea que era prácticamente imposible. Por eso, más tarde tuvo que conformarse con una botana para poder terminar su chamba a tiempo. Aún así, para un extraño podría parecer que esto no lo tenía para nada agüitado. Cuando otros oficinistas notaron la sonrisa de Young-wan, asumieron que planeaba tener una cita esa noche. El joven aclaró que la cosa no iba por ahí. Las pláticas sobre no tener pareja lo deprimían bastante, ya que, aunque el güero ahora pareciera una persona intrigante, su pasado había sido muy diferente. Por eso, en toda su vida, jamás había salido con nadie. Pronto, en una junta, todos los pensamientos del joven estaban enfocados en su propio pasado. Se dio cuenta de que había una muy buena razón por la que siempre lo bateaban. Tras reflexionar, el señor Go admitió que su personalidad era la culpable, pues era demasiado intenso y directo, llegando a hartar a la gente. Young-wan siempre se enamoraba a primera vista y era muy aferrado al intentar que le correspondieran. Los sentimientos. Cada que conocía a alguien importante, el joven se ponía a hablar sobre el destino tal y como se lee en los cuentos de hadas. Pero la neta es que su vida era muy monótona y no se parecía para nada a la trama de un libro. En la junta, el güero pensaba en su deseo de establecer una relación romántica de verdad. Es más, soñaba con encontrar a su alma gemela y pasar toda una vida juntos con mucho amor y comprensión. Mientras nuestro protagonista pensaba en todo esto, se puso bastante sentimental, olvidando por completo que estaba en una junta importante. Su actitud llamó la atención del señor Kevin Kang, quien tomó su distracción como una tontería. Primero, le echó una mirada matona a su colega y luego, con gestos le indicó que se concentrara. Distraído por el tipo, el humor de Young-wan se arruinó otra vez. Detestaba al moreno por su carácter insoportable, pero lo que más le enfurecía era el simple hecho de que su colega poseyera una apariencia tan atractiva. Al final, el señor Go decidió seguir chambeando, pues tenía una cita con un posible futuro galán esa noche. Ya muy tarde, el personaje principal llegó al establecimiento donde su amigo trabajaba. Se alegró de ver a su amigo, pues él le había ayudado a organizar la cita. A Kim Jin-tae de verdad le preocupaba el rubio, y esperaba que algún día conociera a su alma gemela. Por eso, le ofreció su apoyo, ya que el pelirrojo andaba ocupado en el trabajo. Había agendado la cita de su amigo ahí, prometiendo atender al joven y a su acompañante de la mejor manera posible. Como su amigo había arreglado el encuentro, el joven no tenía ni idea de cómo se veía la persona que iba a conocer. Pronto, el protagonista quedó horrorizado con la identidad de su cita, pues resultó que los dos jóvenes ya se conocían de antes. El señor Caningo no podía creer que su supuesta futura pareja fuera ese colega detestable de la oficina. Mientras el joven estaba espantado por el encuentro inesperado, su amigo elogiaba lo atractivo que se veía el castaño. Al darse cuenta de la presencia del rubio, Hyun-woo se quedó helado con una evidente sorpresa en el rostro, al parecer sin saber con quién pretendía emparejarlo su amigo pelirrojo. Al quedarse a solas con aquel hombre, el protagonista se sintió desconcertado y decepcionado, con su tan esperada velada arruinada. Era obvio que ambos estaban incómodos, estando juntos fuera del trabajo, pues los dos guardaban silencio y evitaban cruzar miradas. En ese instante, el joven empezó a reflexionar sobre sus sorprendentes similitudes.
El castaño había estudiado en el extranjero, teniendo una educación prestigiosa, mientras que el joven se había graduado con honores de una reconocida universidad nacional. Ambos jóvenes habían terminado sus estudios antes de tiempo, gracias a su gran inteligencia, habían obtenido doctorados. Además, al ser contemporáneos que empezaron a trabajar al mismo tiempo, tener muchos conocidos en común, desde fuera, podría parecer que deberían llevarse de maravilla. En realidad, no era así por sus personalidades y métodos de trabajo tan opuestos. Ellos se detestaban mutuamente y chocaban constantemente. Durante la cita fallida, el rubio no podía comprender cómo había terminado en semejante situación. Solo podía pensar en cómo escapar de ahí lo más rápido posible. De repente, Hyun-woo le preguntó al protagonista si le gustaba. Oír esto horrorizó al joven, provocando que protestara. Entonces, el hombre le explicó que antes había visto al señor Caningo de muy buen humor en la oficina y lo había escuchado tararear sobre conocer a alguien que amaba. Aunque el joven intentó negarlo, en efecto, se había comportado de esa manera e incluso presumió con los demás sobre su próxima cita. Por eso, el castaño pensó que el protagonista sentía algo por él. Cuando estaba por desmentirlo, el rubio intentó aclarar el malentendido, fue interrumpido. El señor Kang declaró sin rodeos que el joven no era para nada su tipo y se alejó rápidamente de él. El joven quedó tan impactado por lo que escuchó que simplemente se quedó pasmado, y antes de irse, el hombre le pidió que no contara lo sucedido al resto del personal de la oficina. Un instante después, al darse cuenta de lo que pasaba, el rubio intentó detener a su insoportable colega para explicarse. Desafortunadamente, midió mal su fuerza y se estampó contra un mesero. Como resultado, el joven cayó directo al piso y la comida que llevaba el empleado del lugar fue a dar, justo sobre la cabeza de Hyun-woo. Parecía que el malentendido y el odio entre los dos jóvenes solo cumplirá se intensificaron en ese momento. Esa noche, el protagonista soñó con su insufrible colega, vestido de emperador, acusándolo de varias fechorías. En particular, lo culpaba por un trozo de carne cruda que le cayó en la cabeza. El chavo intentó demostrar que era inocente, ya que todo había sido un mero accidente. A pesar de esto, nadie le hizo caso, pues incluso en el trabajo, el güerito a menudo le causaba problemas al señor Kang durante las discusiones entre los dos. Jong-wan se percató de que lo que estaba sucediendo era parte de su sueño y, por lo tanto, le ordenó al de cabello oscuro que dejara de portarse tan grosero. No obstante, el tipo se mantuvo inflexible e incluso en tal momento comenzó a asignarle tareas laborales casi imposibles de cumplir. Los eventos dejaron en shock a nuestro protagonista, pero no pudo ni responder, pues al instante siguiente ya lo llevaban a su ejecución por el incidente previo en el establecimiento. El joven se resistió con todas sus fuerzas, pero su amigo, ataviado con el traje tradicional de un verdugo, aún así, procedió a decapitarlo. En ese instante, un angustiado Jong-wan despertó de la pesadilla con lágrimas en los ojos, evidentemente nervioso por los sucesos de la noche anterior. Por esta razón, no tenía ganas de ir a trabajar y hasta lamentaba que la oficina no hubiera sido arrasada durante la noche por algún desastre natural desconocido. El güero seguía dándole vueltas a los eventos, pues no había logrado explicarse con el hombre que, sintiéndose humillado por el trozo de carne, se había marchado inmediatamente esa misma noche. El güerito incluso pensó en mandarle un mensaje a su insoportable colega, pero en ese momento, sin querer, le dio me gusta a una de sus fotos en redes sociales. Por lo tanto, el protagonista decidió cambiar de método de comunicación, pero incluso entonces cometió un error sin darse cuenta y le llamó al de cabello oscuro. Al final, la serie de metidas de pata de Jong-wan hizo la situación todavía más incómoda y enredada que antes, aunque al señor Kang no le interesaba el chico como una posible pareja sentimental. Demostrar esto ahora se había vuelto todo un desafío. Lo reconoció y por ende se sintió desanimado. En otra junta, el joven observó a Hyun-woo, quien no le prestó ni la más mínima atención. Pronto, el protagonista empezó a considerar todas las ventajas del señor Kang como una posible pareja, y llegó a la conclusión de que era el mejor candidato para el puesto. Sin embargo, al recordar los pleitos pasados y las diferencias de carácter, el joven rápidamente le encontró un sinfín de defectos. Anteriormente, al güero le habían ofrecido un puesto para quedarse en el laboratorio de la universidad, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, pero lo rechazó por trabajar en la oficina.
Ahora se arrepentía de aquella decisión. Mientras tanto, la reunión llegó a su fin de manera inesperada. Para Jong-wan, gran parte de la información se le había escapado por andar en las nubes. Antes de retirarse, una de las colegas sugirió organizar una salida de la empresa para relajarse como grupo. Ella argumentó que los dos equipos de especialistas reunidos simplemente tenían que llevarse bien. Al final, el jefe estuvo de acuerdo con la idea y les pidió a todos que asistieran a la reunión informal para tomar unas copas. Esto irritó a nuestro protagonista, pero se vio obligado a guardar silencio. Pronto, mientras la mayoría salía de la sala de juntas, el de cabello oscuro llamó al joven. Era evidente que quería discutir lo que había pasado la tarde y noche anterior. Jong-wan se temía tal desenlace. No obstante, cuando el señor Kang insistió, no le quedó de otra más que aceptar. Hyun-woo entonces cerró la puerta de la sala de conferencias para poder discutir todo en privado. El insoportable colega se mostró decidido y fue directo al grano. El moreno prometió no ir de chismoso con los demás empleados sobre las preferencias del joven. Nuestro protagonista estaba aterrado, pues le daba pánico discutir temas tan personales en el trabajo. Sin embargo, siguió con su choro, afirmando que todo lo que había pasado la noche anterior fue un completo malentendido. A pesar de que el señor Hyun-woo sonaba muy seguro de lo que decía, al moreno le costaba un buen creerle. Así que tuvo que explicarle todo a detalle, desde sus presunciones sin importancia en el trabajo hasta la nula atracción que sentía por Hyun-woo. Esto dejó al moreno todo sacado de onda, pero aún así acordó dar la información por buena y sugirió que ahí muriera el tema con esa conversación. Pero el protagonista se negó, insistiendo en que de verdad entendiera sus motivos, así que invirtió un poco más de tiempo en detallar lo que sentía. Cuando la conversación ya casi terminaba, el joven intentó disculparse por el accidente de la carne voladora, pero ni siquiera lo pelaron. El tipo dijo que ya se le había olvidado ese penoso incidente. Las constantes interrupciones del moreno ya le estaban calentando la cabeza al pobre chico, pero se aguantó las ganas. Solo al terminar esta discusión fue que el señor King explicó que tenía que dejar todo en claro, antes de que se fueran de viaje de trabajo a otra ciudad. Esto tomó por sorpresa al rubio, pues se había perdido casi toda la junta, y no tenía ni idea del contexto. A pesar de eso, no le quedó de otra más que aceptar con una sonrisita. En su mente, el pobre chico no se imaginaba la que se le venía encima en el viaje, especialmente cuando supo que él y Hyun-woo compartirían cuarto. Ya en el avión, sentado junto a su insoportable colega, nuestro protagonista sentía que se moría de la incomodidad. Sin embargo, el tipo se portó sorprendentemente amable e incluso le ofreció un panecito al joven, explicándole que necesitarían energía para la friega que les esperaba al llegar. Al rubio se le ablandó el corazón con el detalle del señor Hyun-woo, pero el otro le bajó los humos explicando que solo no quería aventarse toda la chamba a él solo, y por eso intentaba ponerle las pilas a su compañero. En ese instante, la alegría del prota se esfumó al cachar que las acciones de Hyun-woo eran por pura conveniencia. Al poco rato, los dos muchachos ya le estaban dando duro en una bodega llena de productos. El pobre chico ya no podía con su alma, y aún así todavía quedaba un montón de trabajo por hacer. Al ver lo cansado que estaba, un empleado de ahí decidió parar la chamba. Mejor les propuso ir a echarse unos tragos. Al rubio le brillaron los ojitos con la idea, así que aceptó sin pensarlo 2 veces. Pero, en un santiamén, el moreno puso el grito en el cielo. Dijo que no debían convivir con los demás trabajadores, pues solo estarían en la ciudad unos cuantos días y tenían un mundo de cosas que hacer. La actitud tan estricta del señor Hyun-woo hizo enojar al prota, pero no pensaba renunciar a su plan, así que nomás ignoró las indicaciones del otro. Al poco rato, todo el grupo de empleados de la bodega se juntó con los dos jóvenes en una cantina para beber y relajarse un poco. Ahí, el joven le entró con gusto a las bebidas con alcohol, pues estaba molido por la friega física. A pesar de que los mandaron de viaje para arreglar papeleo y acabaron todo en 1 hora, los pusieron a cargar cajas en la bodega. Por eso, el rubio estaba que echaba chispas con la situación y lo único que quería era desconectarse. Entre más bebía el señor King, más le daba vueltas al asunto del moreno. Primero, admiró que el otro no dijera ni pío mientras hacía la chamba pesada. Ya con unas copas de más, era obvio que el joven iba a soltar la sopa. ¿Qué pensaba en el hombre a su lado? Es más, admitió no poder presumir de la misma aguante, para aceptar el liderazgo ajeno como lo hacía el otro.
Esa información no le cayó nada bien al moreno. Al contrario, lo motivó a decir lo que pensaba. Hyun-woo declaró sin pelos en la lengua que al protagonista le convenía trabajar con él, pues con facilidad señalaba los errores ajenos, y con eso lo estaba ayudando. El güero pidió una aclaración, ya que ese detalle era precisamente lo que no le gustaba de trabajar con el señor Kang. Al poco rato, los dos chavos comenzaron a discutirlo con más detalle echando unos tragos. Cada quien intentaba defender su punto. A la larga, el tipo declaró que el más joven le debía dar las gracias por toda la chamba que había hecho por él. El güero se prendió al escuchar esto, pues para él, esos disque consejos para corregir el trabajo eran críticas pasadas de lanza y ganas de andar mandoneando a un compañero. Mientras más expresaban los colegas, pestes el uno del otro, más bebían, y sus palabras se tornaban cada vez más pesadas. Parecía que ambos tenían la gran oportunidad de hablarse con toda franqueza y sin rodeos. Él creía que en un proyecto el resultado final era más importante que el ambiente del equipo, mientras que el chavo opinaba diferente. En una sola noche, los dos chavos se dijeron hasta de lo que se iban a morir, como si de plano solo se odiaran. Mientras platicaban, le seguían dando al trago, y ni cuenta se dieron de cómo se les pasaron las copas. Un empleado del lugar notó esto y se apuró a mandar a los godines a descansar después de despedir a los otros. Los dos chavos, en efecto, decidieron irse de ahí para poder llegar a la chamba en la mañana y terminar todos sus pendientes. Ya estando en el cuarto, el prota cayó en cuenta de cuántas barbaridades le había dicho a su insoportable compañero y de todo el alcohol que se había metido. Estaba sacado de onda por su propio comportamiento. Mientras el chavo le daba vueltas a eso, de la nada, el moreno salió de la regadera medio encuerado a buscar un cepillo de dientes que había dejado en el cuarto. El chavo quedó impactado con el cuerpazo del señor Cucu Kang y no disimuló su sorpresa. En friega, empezó a gritarle a Hyun-woo por salir así, tan destapado, sabiendo muy bien de qué pie cojeaba él. El otro, bien tranquilo, le explicó que antes se había quedado en hoteles de mejor categoría y por eso esperaba que dieran batas de baño. Lástima que no fue así. Al siguiente instante, se supo que el moreno siempre dormía en calzones, lo que hizo que le hirviera la sangre. Al más joven, pues se le hacía de muy mal gusto. En su mente, el prota trataba de entender qué tan distintos eran, hasta en esas cosas tan simples como los gustos personales. Por la noche, el señor Kenarkang se puso a tomar cerveza y a ver la tele, mientras su compañero hacía hasta lo imposible por dormirse junto a él. El ruido de la tele y el lugar desconocido se lo hacían muy difícil, lo que llamó la atención del otro. Pero, en lugar de explicar su incomodidad, el güero le contestó de malas a su compañero, acusándolo de hablar hasta por los codos. Parecía que el chavo traía ganas de pelear con Hyun-woo, siguiendo con la discusión que habían dejado pendiente en el bar, sacando a relucir todo lo que le molestaba del otro. Sorpresivamente, el insufrible colega no contraatacó, sino que le pasó una lata de cerveza al señor Go, tratando de arreglar un poco su comunicación. De la nada, el prota le preguntó cómo se portaba el tipo en sus relaciones amorosas, si era tan meticuloso en ellas como en el trabajo. Hyun-woo se sacó de onda con esto, sospechando de la situación por su malentendido anterior. Por el contrario, el más joven intentó aclarar su pregunta, que nacía de su particular aversión al comportamiento de su colega. Al final, el de cabello oscuro respondió que no, pero agregó que incluso si fuera así de exigente, seguiría siendo más popular que el güero. Luego le cuestionó por qué. El chavo estaba tan interesado en esos detalles de su vida, sugiriendo que tal vez aún tenía esperanzas de convertirse en su pareja algún día. La plática se clavó en el tema de las parejas y el señor Kai Kang comenzó a bromear, diciendo que el muchacho no tenía conexiones personales con nadie por su carácter tan hiperactivo. Por desgracia, el moreno tenía toda la razón y sus chistes hirieron en el orgullo al protagonista, provocando que gritara en negación. Hablando de esto, el hombre de pronto recordó a un conocido en común que les arregló su terrible cita. Tan pronto como el joven supo que el pelirrojo le había impuesto una reunión con su insoportable colega, se quedó completamente horrorizado al caer en cuenta. En sus mensajes, el amigo había comparado al rubio con un dulce gatito, pero ahora Hyun-woo aseguró que no le veía ningún parecido, indicando que le habían visto la cara descaradamente. Al joven le enfureció la información de que su compañía había sido ofrecida con tanta insistencia a alguien más
y no pudo tolerar los comentarios adicionales sobre él. Por eso, se puso a discutir. Durante su supuesto pleito, al protagonista se le cayó cerveza encima y su compañero lo ayudó ofreciéndole una servilleta. A la vez, le confesó que nunca se juntaría con alguien, como el más joven, si no trabajaran juntos. Para explicarlo, el tipo enumeró los defectos del carácter del güero, incluyendo su supuesto y detestable amor por las cursilerías y los cuentos de hadas. Como era de esperarse, al señor Canario no le gustó oír esto y empezó a pelear más fuerte. La discusión entre ambos jóvenes se intensificó. Durante esto, el muchacho intentó explicar que los puntos que el hombre mencionó no tenían nada que ver. De repente, el protagonista notó la televisión, que solo estorbaba su comunicación. Sin pensarlo mucho, estiró la mano por el control para apagarla. Sin embargo, su intento fue detenido por Jun Mu, quien parecía molesto. De forma muy inesperada, jaló al güero hacia él y le plantó un beso. El más joven quedó en shock por el comportamiento del otro y se resistió, aunque no le salió muy bien. En el momento en que se separan, el señor Pamikeng le explicó su acción, mediante un acto personal, sobre cómo era de verdad en sus relaciones, con la clara intención de hacerlo enojar. Para colmo, el tipo admitió con una sonrisita que casi siempre sus relaciones no eran por amor, sino más bien como un trato, mientras el prota, bien enojado con el pelingro, intentó pegarle por semejante payasada, escuchó que nadie quería ser su novio, porque besaba fatal. Al más joven le calaron esas palabras. Acto seguido, se le fue encima con todo a su insoportable colega para demostrar lo contrario. Un momento después, le plantó un beso a Jeongu, poniendo todo su empeño en demostrar que se la sabía de todas. Esa actitud del joven dejó al hombre bastante impresionado. Fue hasta después que nuestro prota se dio cuenta de que había caído en una provocación tan obvia. Ahora el señor Kang estaba más que decidido a seguir con lo que los dos habían empezado sin querer. Se inclinó sobre el cuerpo de su compañero, advirtiéndole que ahora no se detendría tan fácil. Durante el beso, el protagonista luchó para resistirse, obligando a su insoportable colega a detenerse. Él alegó que fue el otro quien se portó extraño primero, y que por lo tanto debía detenerse. Sin embargo, el pelinegro ni lo peló, demostrando su decisión con puros hechos. Es más, le explicó que el propio joven había provocado este momento, así que él tenía toda la culpa de lo que pasaba. Aunque al joven no le gustó nada oír eso, el hombre le aseguró que en realidad era un halago. La confusión del chico nomás aumentaba, pero Jeongu no pensaba echarse para atrás. Al contrario, deseaba pasar la noche juntos, ahora sí, como pareja. Al final, parecía que el protagonista no estaba tan en contra, pues en lugar de seguir negándose, aceptó, con la única condición de que apagaran la luz. De esta forma, el joven sacó el cobre frente a su insoportable colega, dejándolo con el ojo cuadrado. No obstante, el señor Kang seguía muy preocupado, pues casi no tenía experiencia con nadie, a diferencia del pelingro que seguido se veía con alguien. Por eso, aunque Hyun-woo fue bastante atento y le preguntó al protagonista sobre sus gustos, lamentablemente, este no supo qué responder. Al señor Kang se le acabó la paciencia y muy decidido, resolvió proceder. En un momento tan íntimo, el pelinegro adivinó que el joven era completamente novato, así que se lo preguntó sin rodeos, aunque ya se imaginaba cuál sería la respuesta. El protagonista se sacó de onda con esa pregunta, pues claramente le daba mucha pena decir la verdad. En su lugar, intentó de nuevo negarse a seguir. Sin embargo, el hombre no pensaba parar y se lo dijo con todas sus letras. Al final, los dos jóvenes tuvieron su momento de intimidad por mutuo acuerdo. El señor Kang incluso obligó a su compañero a admitir que le había gustado. Más tarde, el protagonista estaba horrorizado por lo que había pasado. Claro, estaba enojado consigo mismo por dejarse llevar por sus emociones y aceptar hacer esas cosas mientras el otro dormía a pierna suelta. El joven no podía pegar el ojo por sus pensamientos. De repente, Hyun-woo lo abrazó tan fuerte que el chico ya no se podía ni mover. Al principio, intentó zafarse del abrazo, pero luego se calmó y en silencio se puso a observar el rostro del colega insoportable con quien había intimado tanto. Así, se quedó despierto hasta la mañana sin poder dormir. Al rato, en el almacén, el señor Go reflexionaba en cómo odiaba que las relaciones entre dos chavos empezaran con una costón de una noche
porque significaba que todo el romance entre ellos se esfumaba. Aunque no planeaba verse con el pelinegro, los sucesos de la noche anterior no dejaban en paz al protagonista. Por más que intentaba, no podía olvidar cada detalle, y el joven estaba furioso consigo mismo. Por lo del merequetengue de anoche, él siguió en su chamba. De repente, el tipo se le acercó para ofrecerle un descanso. La amabilidad del señor Kang traía bien sacado de onda a Jong-wan, pero también entendía que se estaba haciendo el loco, como si nada. Por dentro, el güerito admitió que la personalidad de ese hombre lo traía cacheteando la banqueta todavía más que antes. Aunque no se hacía ilusiones de que un amor de telenovela surgiera de su acercamiento, ver la indiferencia del moreno era un suplicio para él. Mientras tanto, la chamba seguía, y los empleados del almacén estaban con el ojo cuadrado, de ver lo demacrado que andaba el prota ese día, y él sin poder soltar la sopa sobre el porqué de su condición. Tuvo que echar una mentirilla, diciendo que se había fregado la espalda. Al rato, Hyung-woo le preguntó a su colega qué planes tenía para la noche, ahora que volvían del viaje de negocios. Al saber que estaba libre, le propuso que fueran a un restaurante, donde trabajaba su amigo en común, pues los había invitado a cenar para disculparse. De entrada, a Jong-wan le latió la invitación, pero al segundo le pareció raro haber aceptado. Cayó en cuenta de que, sin querer, intentaba quedar bien con su insoportable colega, por el asuntito de la noche anterior. Aún así, ya estando allá, el par de tórtolos se lanzó al restaurante, a echarse una buena carne. Al pelirrojo le dio un gustazo verlos juntos, pues aún se sentía culpable por lo de antes. Por eso mismo, decidió ponerse guapo e invitarles los platillos y los tragos, y así arreglar el malentendido anterior. Durante la plática, el moreno se enteró de que el protagonista había estado rajando de él con su amigo, cosa que le dio bastante risa. Pero enseguida, el señor Jigo le recordó que su compa había hecho lo mismo antes, así que estaban tablas. Pronto salió el peine de que Hyung-woo planeaba empinar el codo otra noche más. Esta noticia dejó helado a Jong-wan, pues le entró el pánico de que se repitiera el numerito que tuvieron, si los dos se pasaban de copas. Por eso, cuando le ofrecieron un trago, se negó en seco, explicando que jamás en la vida volvería a tomar alcohol con nadie. Esta actitud extrañó al señor Kian Kang, quien le preguntó las razones de su rotunda decisión. El protagonista no se tentó el corazón y le echó toda la culpa al otro, explicándole que, por sus acciones de la noche anterior, no había pegado el ojo y andaba bien tronado, y prefería descansar a beber. Hyung-woo entonces le soltó que a propósito les había dejado tiempo para dormir, por eso no entendía el drama de Jong-wan. Parecía que el moreno ya tenía todo fríamente calculado para que al día siguiente ambos anduvieran como si nada. Oír eso de su fastidioso colega desconcertó y enfureció a Jong-wan, haciendo que comenzara a gritonearle, especialmente sobre lo que había pasado entre ellos. De la nada, el hombre le preguntó. Sí, había disfrutado el proceso. Estaba segurísimo de que Jong-wan no podría decirle que no. Después de pensarlo un poco, el señor Canoigo confesó con el corazón en la mano que sí había disfrutado el momento con su compañero, pero que tenía motivos para estar preocupado y con dudas. Al moreno esto lo agarró en curva y le preguntó de qué hablaba. Fue hasta entonces que se enteró de que su absoluta indiferencia sobre lo ocurrido traía con el Jesús en la boca a Jong-wan. Al parecer, a Hyung-woo ni por la cabeza le había pasado eso, pero pensándolo bien, admitió que sí, que siempre actuaba como si nada hubiera pasado. Tras un contacto íntimo con alguien para no arruinar la onda, una vez que el hombre respondió en persona, le hizo la misma pregunta a su compañero, pues quería saber si él se sentía cómodo también. El prota, siendo un romántico de corazón, incluso tras lo vivido con su colega insoportable, se descubrió a sí mismo, preguntándose cómo sería su relación. Antes de contestar, el rubio se detuvo un momento a pensar. El más joven quedó en shock por la contrapregunta, pausando como si buscara la respuesta correcta. Al notar la reacción del chico, el hombre se dio cuenta de que se pasó de franco e intentó arreglar las cosas. El de cabello oscuro le preguntó al rubio por sus relaciones pasadas, ya que el protagonista antes había descrito una aventura de una noche como algo terrible. Hyung-woo quería entender qué tipo de amante su pareja había tenido. Al señor Nisigo le extrañó la pregunta, pues era aún más personal para él. Ya de noche, el joven miraba el cielo estrellado, recordando la plática reciente con su insoportable colega. Parecía que aún se sentía raro por la cercanía tan repentina.
con ese que tan gordo le caía. Al poco rato, el moreno se le acercó a su pareja con una chela. Mientras seguían platicando, salió a la luz que antes el rubio le había pedido a Hyung-woo a propósito, que se fueran del local de su amigo lo más pronto posible, lo cual impidió que ambos comieran a gusto y se relajaran. Ya a solas, el joven decidió responderle al hombre. Era obvio que se sentía súper incómodo, admitiendo lo que de verdad pensaba, pero al instante, con la cara toda roja, el rubio confesó la verdad. No solo es una persona romántica, sino que valora mucho las relaciones serias, explicó su punto de vista, diciendo que no le gusta perder el tiempo con una pareja con quien no se ve construyendo un futuro y una vida juntos hasta la muerte. Esta revelación dejó pasmado al señor Solon-keng. Aún así, el protagonista siguió compartiendo sus ideas con sinceridad. El joven admitió que siempre que conoce a un nuevo interés amoroso, de inmediato se imagina su vejez y su vida diaria juntos. Ahora, al otro le dio el patatús con tal información, pensando que esas fantasías también lo incluían a él. El rubio rápido aclaró que para nada era así. Caminando juntos por la ciudad de noche, los dos chicos discutían temas muy serios y personales. El moreno mencionó que no está del todo en contra de tener algo romántico con alguien, solo que no con el prota. El señor Henk también explicó su opinión. Él no se hace ilusiones sobre el futuro con otra persona porque vive en la cruda realidad y solo está acostumbrado a aceptarla. Parecía que el joven podía entender y aceptar bien ese punto de vista. De repente la conversación tan seria cambió a un tono más de broma. Jungo preguntó por qué su pareja, siendo un romántico de primera, de repente aceptó pasar esa noche con él. Todo apenado, no supo ni qué contestar. Antes, el protagonista no tuvo relaciones serias ni un contacto así de cercano, pero no podía dar esa como la razón principal, por miedo a las burlas de su insoportable colega. Por eso, a regañadientes mintió, diciendo que tiene un pésimo carácter, que lo orilló a dejarse llevar por el momento con el señor Gaakeng. Acto seguido, el güero intentó echarse un trago. A pesar de que había dicho que no bebería más, el hombre lo detuvo, comprendiendo que ya era muy tarde. Mientras seguían con la plática, los dos chavos volvieron a tocar temas personales. El más joven confesó que, si bien su compañero es un trabajador excelente, es exageradamente crítico y podría volver loco a cualquiera con sus correcciones. No obstante, el güero estaba seguro de que como colega, Hyung-woo es bastante profesional. Mientras que la primera parte de la información hizo enojar a su insoportable colega, esto último le agradó. Solo después de admitirlo, el joven intentó explicar que no hubo nada de raro en lo que pasó y que de ahora en adelante él también haría como si nada hubiera ocurrido. El hombre estaba claramente pasmado de oír tal cosa de su pareja romántica, pero el güero estaba contento de que decidiera hacer un comentario tan prudente. Sin embargo, al momento siguiente, el señor King propuso que se volvieran compañeros de noche con frecuencia, diciendo que para ellos no sería un problema. Aunque la propuesta dejó en shock al protagonista, parece que aceptó la oferta de su colega insoportable, ya que poco después se encontró de nuevo entre sus brazos esa misma noche.